voy a presentar un applet de GeoGebra para que veamos las funciones trigonométricas. Cuando vean el applet en la pantalla, me avisan, por favor, cuando vean la ventana de GeoGebra. Se ve la pantalla. Bien. Ustedes observen que tienen la circunferencia trigonométrica, esto ya lo vieron ustedes en la escuela secundaria, y tienen un ángulo alfa, que acá se ve bien el ángulo alfa, que lo observan a donde esté marcando el cursor. El ángulo alfa es el que valle todo. Acá estoy vayendo el ángulo para los distintos cuadrantes de la circunferencia trigonométrica. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Observen que para el ángulo alfa yo tengo definido un triángulo rectángulo, que acá está la hipotenusa en negro, y los catetos están en azul y en rojo. ¿Se ve bien? Sí, se diferencia. Bueno, observen que en el primer cuadrante, Sí, sí. cuando el ángulo es pequeño, el segmento rojo vale el radio de la circunferencia, el segmento azul, disculpen, y el segmento rojo ahí es 0, y va aumentando el segmento rojo y va disminuyendo el segmento azul. ¿Eso está claro? Sí. Bien. El segmento rojo se llama seno del ángulo alfa y el segmento azul se llama coseno del ángulo alfa. O sea que el seno es el cateto opuesto del ángulo y el coseno es el cateto adyacente. Eso suponiendo que la hipotenusa, que el radio de la circunferencia vale 1. Entonces ustedes observen que el seno aumenta hasta llegar a 1 en el ángulo de 90 grados o pi sobre 2, y el coseno se anula en 90 grados. Luego el seno disminuye y el coseno va tomando valores negativos hasta que el seno vale 0 y el coseno vale menos 1. Luego, en el tercer cuadrante, el seno toma valores negativos hasta llegar a menos 1 y el coseno va aumentando de menos 1 a 0. Y en el cuarto cuadrante, el seno disminuye aumenta de menos 1 a 0 y el coseno aumenta de 0 a 1. ¿Está claro eso? Entonces, si yo quiero graficar la función seno, no me contestaron si estaba claro. No, por favor, ¿lo puede repetir? Así rápido. Bien. El segmento azul es el coseno y el segmento rojo es el seno. ¿Está claro o no? Sí. ¿Para todos? Sí. Bueno. Observen que este es primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. ¿Está claro? Sí. Primer cuadrante, el seno va aumentando de 0 Sí, a profe. 1. Primer cuadrante, observen solamente el segmento rojo que es el seno. Aumenta de 0 a 1, disminuye de 1 a 0
disminuye de 0 a menos 1 y aumenta de menos 1 a 0. ¿Está claro o no? Sí. O sea, Sí, sí. positivo, positivo, negativo, negativo. Ese es el seno. Coseno, en el ángulo 0 vale 1, en el ángulo, observen que el azul, que es el coseno, disminuye hasta que en pi sobre 2 o 90 grados se anula, luego toma valores negativos hasta llegar a menos 1 en pi o 180, luego toma, sigue con valores negativos hasta llegar a 0 en 270 y aumenta hasta 1 en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante hasta llegar a completar el ángulo alfa a los 360 grados. ¿Ahora quedó claro? Sí, profe. Bien. Si yo grafico la función seno, observen el gráfico rojo, primer cuadrante aumenta de 0 a 1 y es positivo, segundo cuadrante disminuye de 1 a 0, sigue siendo positivo, tercer cuadrante disminuye de 0 a menos 1 negativo y cuarto cuadrante aumenta de menos 1 a 0 siendo positivo. Negativo todavía, ¿está claro? Observen, positivo, positivo, negativo, negativo el seno. Crece, decrece, decrece, crece. ¿Está claro o no? Sí. Sí, Los, profe. los valores extremos son menos 1 es el valor extremo negativo y 1 positivo es el valor extremo positivo. La función se llama sinusoide y tiene esa forma. Si yo quiero graficar el coseno, empieza en 1, observen que empieza en 1 positivo hasta que en 90 grados vale 0, luego toma valores negativos hasta menos 1, luego toma valores negativos hasta 0 y luego toma valores de 0 a 1 en el cuarto cuadrante. Entonces, la función azul, la curva azul, corresponde a la función seno, la curva roja corresponde a la función seno, la curva azul corresponde a la función tangente. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. No, profe. La función tangente es seno dividido coseno. Y la función tangente, ustedes saben que no la marque, pero si yo trazo una línea vertical en x igual a 1, la función tangente es donde la prolongación de este segmento la corta la vertical. O sea que para este ángulo alfa, la función tangente sería el valor donde está el cursor del mouse. O sea, si yo trazo la recta x igual a 1, a ver, observen que esa es la x igual a 1. ¿La ven? Esta es la recta x igual a 1. ¿La ven o no la ven? Sí. Si yo hago la intersección de la prolongación de este segmento con esta recta, entonces hago la intersección de 5. No, no me la va.
Observen la recta esta, a donde corta a la vertical es el valor de la tangente. Este es el valor de la tangente que estoy marcando con el cursor del mouse. ¿Está claro? Si el ángulo aumenta, la tangente aumenta hasta que el 90 se hace infinito. En el segundo cuadrante, observen que la tangente es negativa. ¿Lo ven o no? Sí. En el tercer cuadrante, la tangente tiene los mismos valores que en el primer cuadrante, porque este ángulo y este ángulo tienen la misma tangente que esto. Y en el cuarto cuadrante, la tangente tiene los mismos valores que en el segundo. Eliminando esto para que no nos ensucie el gráfico, la función tangente, observen, tiene esta curva, va aumentando hasta infinito. Observen que en el primer cuadrante y en el tercero son iguales las curvas, y en el segundo cuadrante, que es negativa, las dos curvas son iguales. Si yo anulo y borro el seno y el coseno, observen que vamos a empezar del primer cuadrante. Observen que la tangente, esperen que se me tildo. Miren, la tangente va aumentando, que es el punto R, hasta que el 90 grados se va al infinito. ¿Lo ven o no? Sí. Esta es la curva de la tangente. En el segundo cuadrante, la tangente es negativa y lo ven al punto R que viene del infinito negativo. Sí. Hasta que en este punto la tangente vale 0. Luego en el tercer cuadrante repite el primero porque la tangente se mide acá. O sea que el tercer cuadrante repite el primer cuadrante y el cuarto cuadrante repite el segundo cuadrante. La tangente en este punto y en este punto no está definida, no tiene valores, porque recuerden que es la división de seno sobre coseno, y el 90 y 270 el coseno es 0 y la división por 0 no está definida. Yo le digo la división River Plate porque no existe en esos puntos, ¿ven? Pero bueno, es un chiste futbolístico. Nadie se ríe. Bueno, salimos de acá. ¿Quedó claro? Esto era un pantallazo de las funciones trigonométricas. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ahora vamos a otra presentación. Cuando se vea la presentación me avisan y ya empezamos lo que es resolución de triángulo. Ahí se ve, profe. Bien. ¿Van bien hasta acá? Ahí se ve, profe. Sí. Profe, una pregunta. Sí. Había visto que había otra manera de graficar el tema de las razones trigonométricas, pero se va a evaluar esa que mostró usted. No, una cosa son las funciones trigonométricas que las acabo de explicar y ahora vamos a ver las razones trigonométricas. ¿Está claro? Bien. Observen que yo tengo un triángulo rectángulo. Si ustedes ven la circunferencia trigonométrica que les mostré recién, este triángulo sería lo podríamos sacar de la circunferencia. Nada más que la circunferencia, el radio decíamos que era unitario, y acá el radio de la circunferencia vale C. Hecha esa aclaración,
yo en la circunferencia defino dos catetos, o mejor dicho, tengo dos catetos que le llamo A y B, y la hipotenusa le llamo C. Es para que unifiquemos la nomenclatura. Ustedes le pueden llamar con las letras que quieran, pero acá le vamos a llamar ABC. El ángulo opuesto a A, observen que el ángulo opuesto a A le vamos a llamar alfa, y el ángulo opuesto a B le vamos a llamar beta. Este ángulo es recto, por eso es un triángulo rectángulo. Una vez que hemos identificado los ángulos y los lados del triángulo, observen que yo tengo 5 elementos, 3 lados, 2 ángulos. En realidad son 3, 3, pero este ángulo es recto, este no lo vamos a considerar en nuestros cálculos. ¿Está claro? Sí, profe. Y se definen 3 razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. La razón seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. En realidad, en la circunferencia trigonométrica, como la hipotenusa valía 1, el seno era el cateto opuesto. ¿Se acuerdan el segmento rojo? Sí. Bueno, pero como acá la hipotenusa no vale 1, la tengo que tomar el valor unitario, entonces el cateto opuesto se divide por la hipotenusa. El coseno sería cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente seno sobre coseno. Como se simplifica la hipotenusa, queda cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas son las 3 razones trigonométricas que vamos a utilizar en la resolución de un triángulo rectángulo. Si hay alguna duda, alguna pregunta, me interrumpen sin problema y me preguntan. Si yo me posiciono en el ángulo alfa, acá esta razón son para un ángulo tita. Tita puede ser este o puede ser este. O sea, puede ser alfa o puede ser beta. Si yo me posiciono en alfa, el cateto opuesto de alfa es A y la hipotenusa es C. Está claro que acá ya le puse nombres. ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Sí. Para coseno, igual. El coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa. El adyacente es el lado que coincide con uno de los dos lados del ángulo. Y la tangente es opuesto sobre adyacente. Recuerden que la tangente es seno sobre coseno. O sea, sería A sobre C dividido B sobre C. Se simplifican los C y queda A sobre B. Si me posiciono en el ángulo beta, a ver, ¿cuánto sería el seno de beta? ¿Cuál es el opuesto de beta? El opuesto Sería de B sobre C. El opuesto de beta es B B. y la hipotenusa es C. O sea que el seno de beta es B sobre C. El coseno de beta, ¿cuál es el adyacente de beta? A. A. Entonces, el coseno de beta es A sobre A C sobre C. y la tangente de beta es B sobre A. Observen que el seno de beta de alfa es igual al coseno de beta y el coseno de alfa es igual al seno de beta. O sea, observen que coseno de alfa es B sobre C, seno de beta es B sobre C, seno de alfa es A sobre C, coseno de beta es A sobre C. Y la tangente es la inversa de esta expresión. La tangente de beta es la inversa de este número, o sea, B sobre A. Esto sucede, estas relaciones suceden, porque ¿cómo son alfa y beta? ¿Qué propiedad tienen alfa y beta? ¿Cómo son alfa y beta? ¿Qué parentesco tienen? Son agudos. Son ángulos agudos. Sí, pero hay un parentesco entre ellos dos, a ver si lo sacan.
Entre ellos dos forman 90 grados. Que la suma de los dos es 90 grados. Eso se llama que son complementarios. Observen, la suma de los tres internos tiene que ser 180. Si este es recto, la suma de estos dos es 90. ¿Está claro? O sea que son la suma de alfa con beta, de alfa más beta da 90 grados. Por lo tanto, son ángulos complementarios. ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Por mi parte, ninguno. Bueno, sigo con el mismo triángulo y yo digo que 5 fórmulas vamos a utilizar para resolver un triángulo rectángulo. 3 fórmulas las acabamos de ver. La fórmula del seno, la razón seno, coseno y tangente. La cuarta, la acaban de decir ustedes, que la suma de alfa más beta, ¿cuánto tiene que ser? 90 grados. 90. ¿Y cuál sería la quinta? A ver si se acuerdan. Pitágoras. La quinta es el teorema de Pitágoras, que es la relación del cuadrado de los catetos con el cuadrado de la hipotenusa. Entonces, la cuarta, que es la suma de los ángulos no rectos del triángulo, interior es igual a 90, y la quinta es la fórmula, el teorema de Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Estas 5 expresiones vamos a utilizar para resolver un triángulo rectángulo. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Que conocidos 2 elementos de este triángulo, yo calculo los 3 que me faltan. Pero esos 2 elementos no pueden ser 2 ángulos. Pueden ser 2 lados, cateto, 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 hipotenusa, o puede ser un lado con un ángulo, cateto, ángulo, adyacente o ángulo con su cateto opuesto. O puede ser ángulo hipotenusa también los datos. O sea, 2 datos, 2 lados o un ángulo y un lado. Con los 2 ángulos no me sirve. Con los 2 ángulos solo no me sirve. Y vamos directamente a los ejemplos. Observen que en este ejemplo, ¿cuáles son los datos? 2 lados. Dos catetos, sí, 2 lados, 2 catetos. Los dos alumnos que contestaron están bien. Las incógnitas son 2 ángulos y hipotenusa. Siempre escribamos por un lado datos, por otro lado incógnitas. ¿Me van siguiendo? Voy muy rápido, ¿me siguen? Va bien, profe. ¿Van bien? Va bien, profe. Bueno, perfecto. A ver, veamos. La fórmula de la suma de los ángulos internos, alfa más beta igual a 90. ¿Me sirve en este caso? No, ¿Por qué no me sirve? porque no tenemos ningún valor. Porque no En tengo realidad, ni- no profe, tengo pero ni- no puede contar el ángulo de 90 del recto, no le puede servir. Sí, pero tenés 2 incógnitas, porque si conta el recto, tenés que sumar alfa más beta más el recto, igual a 180, porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, pero tenés 2 incógnitas en esa fórmula, que es alfa y beta. Entonces esa fórmula no me sirve, ¿está claro o no? Mínimo hay que ser un ángulo. Esta fórmula, mírala la fórmula, alfa más beta no me sirve porque esto no conozco y esto no conozco, ¿está claro? Sí, Sí. profe. Vamos a Pitágoras. Conozco esto, No, no. Disculpen, ahí es B. ahí ves, sí, 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 pero- se Si conoce. es B lo conozco o no lo conozco. Sí, sí, Y este lo Sí. conozco. O sea, Sí. conozco los También. 2 catetos, puedo Sí. calcular la hipotenusa. Entonces,
lo primero que hago es calcular C. Aplico Pitágoras, que acá está bien escrito, y despejo C, el cuadrado que está en este término, ¿cómo pasa a la izquierda? La raíz cuadrada. Como una raíz. Entonces C va a ser la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Como es una terna pitagórica, si los dos catetos valen 3 y 4, la hipotenusa vale 5. Y esa fórmula se verifica porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. O sea, estoy verificando con el mismo teorema de Pitágoras, que lo calculé bien. ¿Alguna pregunta acá o no? No, profe. No, profe. Bien, ahora, ¿qué me falta calcular? Alfa y beta. Piensen lo siguiente, ¿no? Volvamos, yo tengo los dos lados, A y B. O sea que tengo los dos catetos. Volvamos a las fórmulas. ¿Me sirve esto para calcular C? A ver, ¿qué es lo que quiero calcular? C. ¿Me sirve usar el seno? No. No. Porque en realidad no conozco alfa. O sea, por ejemplo, en la fórmula seno, yo no conozco dos valores, el ángulo y no conozco la hipotenusa, o sea que esta fórmula no me sirve. En el caso de coseno, no conozco el ángulo y no conozco la hipotenusa, o sea que no me sirve. Y en el caso de tangente, conozco los dos catetos, Sí. o sea que puedo utilizar esta fórmula. Claro, el ángulo, el cateto adyacente y los catetos opuestos son datos. La hipotenusa está bien calculada, pero siempre recomiendo usar una fórmula a donde los elementos que utilice sean datos, no utilizar un elemento calculado. ¿Está claro o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué recomiendo no utilizar un elemento calculado? Porque si lo calcularon mal, cosa que no va a suceder, lo van a arrastrar al error. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Quiere decir que para el cálculo de los ángulos utilizo la función tangente. La tangente de alfa es opuesto sobre adyacente, o sea que la tangente de alfa es 3 sobre 4, 0,75. ¿Está bien o no? Sí, profe. De la Sí, misma profe. manera, la tangente de beta, el opuesto de beta ahora es 4 y el adyacente es 3, queda 4 tercios, 1,33 periódico. Y acá es 3 cuartos, 0,75. Entonces observen que alfa es arco tangente de 0,75 y me da 36 grados, 87 o 36,87 grados. Recuerden que en primera instancia la calculadora les da centésima de grado. Esos centésimas de grado, si yo lo multiplico a 60 minutos por 0,87 me da 52 minutos. No calcule los segundos. Para ser honesto, no los calculé. La idea es 60 minutos, lo multiplico por 0,87 y me da 52 minutos. Beta, hago el mismo procedimiento. Observen que 60 por 0,13 es 8, aproximadamente. Y la suma de alfa más beta tiene... ¿Cuánto tiene que dar la suma de alfa más beta para verificar que esté bien? 90. 90 grados. 90 grados.
90, ahí está. Observen que 52 más 8, acá da 90. Si ustedes observan, 53, 13 más 36, 87, el 87 más 13 es 1. 1 más 53 es 54, más 36, 90. Y acá 52 minutos más 8 minutos es un grado. Un grado más 53 es 54, más 36, 90. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. El ángulo alfa es shift tangente de 0,75 o tangente a la menos 1 de 0,75 en la calculadora. Recuerden cuando trabajen con razones trigonométricas en la calculadora que esté en el sistema de medición angular sexagesimal. ¿Cómo compruebo esto? 90-0. Si le da 1, perfecto. Si no le da 1, hay que pasarlo al modo sexagesimal. O sea que ustedes para el examen ya la tienen que tener a la calculadora verificada que esté en el sistema sexagesimal. Porque si no les va a dar error. ¿Está claro eso? Disculpe, profe, ¿cómo dijo que se verifica? ¿Y cuánto vale el seno de 90 en el sistema sexagesimal? 1. 91 o 90 coseno te va a dar 0. Si te da distinto de 0 el seno, el coseno te da distinto de 1 el seno, es que está mal. Está en otro sistema. Por eso hay que tener cuidado cuando yo uso la calculadora con razones trigonométricas. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. No vayan a aparecer en medio del examen, profe, la calculadora no me da porque en el examen no vamos a responder eso, pero tengan presente ese tema. Segundo ejemplo. ¿Cuáles son los datos en el segundo ejemplo? Un ángulo Un y lado, un cateto y un ángulo. Un ángulo y un cateto adyacente. Puede ser ángulo adyacente, ángulo opuesto, ángulo hipotenusa. Datos incógnitas. Dos lados y el otro ángulo. Observen que en este caso, si yo conozco alfa que vale 30, ¿cuánto vale beta? Debe valer lo que le queda para 90. 60. 60. Claro, vale 60. O sea que acá sí puedo aplicar la fórmula de los ángulos interiores. Yo le llamo la fórmula de los ángulos interiores, pero disculpen, es la fórmula de los dos agudos, porque el tercero es recto, ¿está claro? Pero si yo acá le agrego el recto, acá me da 180, o sea que esta fórmula deriva de la suma de los internos del triángulo. Despejo mi incógnita que es beta, es 90 menos alfa, 90 menos 30, 60. No hay dudas acá, ¿no es cierto? No. No, profe. Nadie. Bien. ¿Puedo seguir? Sí. Sí, profe. Sí, Vamos a profe. la parte menos fácil. Cálculo de A. Miren lo siguiente. Mi incógnita es esta. Y yo quiero que conozco alfa y conozco el adyacente. Y me falta el opuesto de alfa. Ustedes vayan siguiendo mi razonamiento. ¿Qué función trigonométrica o qué razón trigonométrica de alfa incluye el opuesto y el adyacente? Tangente. La Tangente. Tangente del ángulo. La tangente. Ya lo vieron, por eso me dicen así. Pero bueno, es cierto. Entonces yo acá voy a aplicar la tangente. Ahí está, tangente de alfa es A sobre B. O sea, tangente de alfa
es opuesto sobre adyacente. ¿Cuál es mi incógnita en esta fórmula? El cateto opuesto A. A. Entonces el B, que está en el divisor, se transpone al otro lado del signo igual multiplicando en el numerador. O sea que A es B tangente de alfa. Acá hay que tener cuidado con los despejes. Si mi incógnita es A, este término que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado. Hago las cuentitas con la calculadora, 4 por tangente de 30, y me queda 2,31. ¿Preguntas? No, profe. Miren lo siguiente. Ahora mi incógnita es C. Ya calculé A, ya calculé beta en la diapositiva anterior, ya calculé A. Ahora tengo que calcular C. ¿Qué razón trigonométrica me involucra? Cateto adyacente con hipotenusa. Cateto adyacente. Entonces, de alfa, coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa. Veamos si es cierto. Coseno de alfa es cateto adyacente sobre... Hipotenusa. Acá tengo un error. Es Es B acá. Es B. Entonces, acá hay que tener cuidado, no por el error mío. Si yo tengo que despejar C, este C pasa a la izquierda, ¿cómo pasa? Multiplicando o dividiendo. multiplicando. Multiplicando. Y el coseno Multiplicando. pasa a la derecha, multiplicando o dividiendo. 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 Entonces, C es A sobre coseno de alfa. En realidad no es A, sino que es B. Pero yo creo que en las cuentas lo hice bien porque puse 4, ¿ves? Sí. Entonces, dividido el coseno de 30, que es 0,866, me da 4,62. Tengan cuidado con este despeje en este caso. Cuando la incógnita está en el numerador, pasa al otro lado del signo igual en el numerador. Y el coseno que está en el numerador pasa en el denominador. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cómo verifico que esté bien? Aplicando Pitágoras. Miren, 4 al cuadrado, que es un cateto, más A cuadrado, que es 231 al cuadrado. Yo la hice a la cuenta recién. 231 al cuadrado me da 533. Le sumo el cuadrado de B, que es 16, me da 36,96. Le saco la raíz cuadrada. No, esperen. La suma de los cuadrados de los catetos es 21,33. Le saco la raíz cuadrada y me da 4,619, o sea, 4,62. O sea que estos valores verifican el teorema de Pitágoras. ¿Está claro? Sí, profe. No está en la diapositiva, pero Sí, lo profe. pueden hacer ustedes en la casa. Tercer y último problema de la mañana. Observen que ahora los datos son ángulo y cateto opuesto. Recién era ángulo y cateto adyacente, ahora es ángulo y cateto opuesto. El razonamiento es igual. ¿Cuánto vale alfa? Si beta vale 50, ¿cuánto vale alfa? 30. 50 más 30 es 40. 40. Vale 40. 50 más 40, 90.
O sea que el cálculo de alfa no hay problemas. Vamos a, antes de entrar a los otros cálculos, observen, si yo tengo un ángulo y quiero calcular a qué razón trigonométrica me involucra a los dos catetos. Tangente. Tangente. O sea que la tangente de beta es opuesto sobre adyacente, B sobre A. 4 sobre A. ¿Está claro? Tangente de 50 es 4 sobre A. Veamos si la escribí bien. Tangente de 50 es B sobre A. A está en el denominador, ¿cómo pasa a la izquierda? Repito, si A está dividiendo, ¿cómo pasa a la izquierda? Multiplicando. ¿Y cómo pasa la tangente a la derecha? Si está en el numerador, ¿cómo pasa a la derecha? Dividiendo. Quiere decir que A es B tangente de beta. Yo esto lo repito porque este error lo veo en todos los exámenes de todos los años. A es B sobre tangente de beta, o sea que es 4 sobre tangente de 50. ¿Cómo? 4 sobre tangente de 50. Observen que como 50 es mayor que 45, la tangente es mayor que 1. Y me da 3,36. ¿Alguna pregunta del cálculo de A? No, profe. Bien. No, profe. Para el cálculo de C, si yo conozco lo opuesto y quiero calcular la hipotenusa, estamos hablando del ángulo beta, conozco lo opuesto y quiero calcular la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica me involucra el opuesto con la hipotenusa? Seno. El seno. Veamos si es cierto. Seno de beta es B sobre C, ¿estamos de acuerdo? Sí, profe. El mismo razonamiento. Seno el divisor pasa al numerador, seno en el numerador pasa al divisor, ¿está claro? Sí, profe. O sea que B vale 4 dividido seno de 50. O sea que 4 dividido 0,706 me da 5,22. Si aplico Pitágoras, el cuadrado de A, 336 al cuadrado, me da 11,28. Le sumo el cuadrado de B, que es 16, me da 27,28. Le saco la raíz cuadrada y me da 5,22, que es esto. O sea que ABC verifican Pitágoras. Eso es un cálculo que yo les recomiendo verificar para ver que no haya, para poder controlar que no hayan cometido errores. Se acabó la clase. ¿Preguntas? Profe, Sí. cuando nosotros nos dan decimales a la hora de sacar los lados o los catetos, ¿tenemos que redondear 2 decimales o podemos cortar también? No, en general se redondea. Supongamos si usted quiere redondear a centésimos, si los milésimos dan más que 5, pasa al número superior. Y si los milésimos dan menos de 5, pasa al número inferior. ¿Está claro? Sí, sí, esa es mi duda. En el examen, ya que me dice, yo les voy a decir, redondear a décimos, centésimos o milésimos. Podemos, porque a veces puede dar origen a un error eso. Un error de interpretación del que corrige, ¿vio? Pero está buena la pregunta.
Puedo Profe, salir de yo, esta. Sí, yo le iba a hacer otra pregunta. Si, por ejemplo, me da los resultados en fracciones, si es mejor ponerlos en fracciones o en decimales a la hora de la evaluación. a la hora de la evaluación y depende cómo la vea usted en las respuestas. Porque como es de opciones múltiples, usted va a tener varias respuestas. Y en general, en la respuesta va a estar probablemente, si es un número racional, va a estar como fracción. Y si es un irracional, no lo puedo escribir como fracción, o sea que va a aparecer como una raíz de algo, ¿me entiende? Supongamos que el resultado de algo te da 8. Raíz de 8, disculpa. Raíz cuadrada de 8, si no me equivoco, es 2,82. Pero yo no te voy a poner en las opciones 2,82. Yo te voy a poner 2 raíz de 2. Porque es un irracional. Entonces vos tenés que saber reducir los irracionales. ¿Está claro o no? Primera está clase claro. conmigo. La primera clase yo les enseñé eso hace 2 meses. Si vos tenés raíz de 8, tenés que escribir raíz de 2 al cubo y sacar factores fuera del radical y te queda, podés sacar 2 al cuadrado afuera, te queda un 2 afuera, un 2 adentro. O sea que raíz de 8 es lo mismo que 2 raíz de 2. Entonces, si es irracional, yo te lo voy a escribir de esa manera. Y si es racional, lo más probable es que esté como fracción. ¿Está claro? Sí. Sí, profe, está claro. Profe, una De paso, pregunta. te En estoy la evaluando. ejercita, Disculpe, señorita, ya la atiendo. bueno, De paso, yo lo estoy evaluando si sabe irracionales. Ahora sí le escucho. profe, en los ejercicios de esta unidad en el cuadernillo aparecen ejercicios con radianes, por ejemplo, de pasar de unidad. ¿Así también se va a evaluar en la evaluación? No hemos dado la clase de pasaje de unidades. No sé si los profes de física han dado. No, pero los pasajes de unidades van más que todo, se dio en física. En realidad, en resolución de triángulos rectángulos le voy a dar en grados. Grados sexagesimales les voy a dar. Ah, bien. Les Ah, bueno, vamos a profe, dar gracias. porque no sé quién la va a hacer a la evaluación, pero voy a sugerir. Si les estoy diciendo que tengan la calculadora en grados sexagesimales y les doy en radianes, ¿les gustaría? No. Se van a enojar. Bueno, o sea,